Bien, ahí grabamos entonces. F11 para la pantalla completa y vuelvo una para atrás para contar lo que dije primero, empezar la clase. Bueno, la idea de hoy es contar este teorema de que la proyección paralela preserva abscisas y como corolario el de la prolongación de los lados de un triángulo y tomar una paralela al tercer lado, y como segundo corolario el teorema de Tales, que es el teorema conocido, que es un teorema de la época de los griegos, aparece estoy casi segura de lo que estoy diciendo, pero en el libro de Euclides aparece el teorema de Tales, obviamente no demostrado de la manera que lo tenemos nosotros, porque para nosotros termina siendo un corolario en el sentido de que de acuerdo al axioma de continuidad que hemos puesto, eh, nos conviene sacarlo como corolario. Y en realidad, siendo que sí o sí es necesario el axioma de continuidad para demostrar este teorema, eh, justamente el haberlo demostrado y que esté en el libro de Euclides significa que está usando un axioma sin enunciarlo Euclides, porque este es un axioma completamente necesario para poder proveer a la recta de una biyección con los números reales. ¿Sí? Entonces, pasemos a enunciar un poquito mejor o a entender de qué se trata esa cuestión de que la proyección paralela preserva las abscisas. Entonces, la idea es que tenemos un sistema de abscisas sobre la recta A, una recta C secante a A y a B, y la idea entonces de que vamos a otorgarle a B un sistema de abscisas heredado del sistema A, ¿sí? Del sistema de abscisas de A. Entonces lo que hacemos es marcar por los U sub I y encontrar las imágenes que puedo llamar a este B sub 0, a este B sub 1, a este B sub 2, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que acá teníamos la unidad U y acá tenemos otra unidad que me pensé bastante cómo hacer bien el dibujito para que se note que no tienen la misma longitud. U y B no son segmentos congruentes. En esta manera de dibujarlo, B sub 0, B sub 1 es más chico que U sub 0, U sub 1, ¿sí? Y sin embargo, la idea es entonces que sobre B, me quedé con el, sobre B tenemos un B sub 0 que es la proyección paralela de U sub 0 según C. Tenemos este nuevo B que es congruente con B sub 0, B sub 1, y entonces aparece una función G que me completa el sistema de abscisas, ¿sí? Lo que dice el teorema entonces es que si A' es la proyección del punto A según la proyección paralela de C, o sea que A es un punto de A y A' es un punto de B, lo que pasa es que F de A y G de A' coinciden. Voy a meter más. O sea que esto es entonces que se preservan las abscisas porque este número real acá es el mismo en los dos sistemas, ¿sí? Solamente que la abscisa de A es una referencia hecha con la unidad U y la abscisa de A' es una referencia hecha con la unidad en el sistema de abscisas B, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la proporcionalidad, porque si nosotros tomamos un segmento en amarillo,
Si tomamos un segmento acá, ¿sí? Y hacemos la proyección paralela, estos dos segmentos resultan proporcionales, ¿sí? Con la misma proporción que U y B. O sea, la medida de este segmento en U es igual a la medida de este segmento en V, ¿sí? Y el número, que es la longitud de uno y del otro, va a ser el mismo, solamente que acá está la cuestión de las unidades. Este va a medir 2, algo U y este va a medir 2, algo V. Entonces, hasta que no use bien la unidad, no va a estar completo en la información que estoy proveyendo acerca de la longitud de ese segmento. Esto es una cuestión que en otras ciencias como física, biología y esas cosas insisten bastante en que hay que explicitar bien las unidades, y nosotros tenemos esta cuestión de la proporcionalidad, que a veces no hacemos bien las cosas y no la explicitamos bien cuáles son las unidades. Entonces hay que, si uno quiere ser totalmente correcto, debería siempre estar contando con qué unidad es que está midiendo esa longitud, ¿no? Bien, entonces lo que voy a hacer es duplicar esta para poder usar todo lo que me sirve. Qué maravilla, ¿no? Uso todo lo que me sirve y borro todo lo que no quiero. Así que esto lo borramos. Ah, cierto, porque no están viendo que estoy borrando. Gracias, Andrea. Ya borré ahí abajo y borro todo este costado en realidad. Igual también veo que hay 3 que ya se acomodaron a la Jamboard. Con el link ese podrían hacerlo todos y no hemos perdido la conexión hoy, así que está todo bien. Bueno, lo que hacemos ahora, entonces, para la demostración, lo que voy a hacer es trazarme acá una B' paralela a la B que tenía, que se me borró, ¿sí? Y eso no hay ninguna pérdida de generalidad, o sea, estoy suponiendo que B sub 0 y U sub 0 son el mismo punto, porque este segmento y este sí son congruentes, porque son segmentos de paralelas entre paralelas. Así que cualquiera de estos segmentos es congruente al de abajo. Entonces es más cómodo demostrar utilizando esta parte, ¿sí? Y no hay ningún problema en cuanto a la demostración de utilizar B' en lugar de B, así que lo que hacemos es volar toda esta parte y nos quedamos, acá tenemos el B sub 1, el B sub 2, el B sub 3, etc. Igual voy a poner B' más acá, así tengo más lugar para escribir de este lado. Entonces, lo que teníamos era, voy a escribir acá, A, U sub 0, U, F, tenemos B, ya le saco la prima porque da lo mismo, V sub 0, V, G, ¿sí? Y lo que yo quería demostrar es que F de A, de una cualquiera, y G de A', que es la imagen, donde A' es la imagen por la proyección paralela de A, dan el mismo número, uno medido como abscisa en A con la función f, y el otro medido en el sistema de abscisas de B con la función g. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es escribir a h, que es una función, no salen los puntitos, de a en r, que
la defino haciendo eh, haciendo la proyección de A sobre C compuesta con G. ¿Sí? Y entonces esta es una función que sale de A y termina en R, y lo que voy a mostrar es que H y F, o sea, esta es la tesis, que H y F es la tesis intermedia, porque en realidad lo que yo quiero es mostrar que F de A es igual a G de A', ¿sí? Pero lo voy a hacer haciendo intervenir esta H, ¿sí? Esta H es una función que va de A en R, que preserva los órdenes, porque al ser una proyección paralela, el, el sentido que tenía A fue heredado por el sentido que le damos a B usando la proyección paralela, ¿sí? O sea, las semirrectas U sub 0, U sub 1 y U sub 0, B sub 1 están ligadas por esta proyección paralela y se conservan los órdenes. Entonces, H verifica 1 del axioma de continuidad. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos pedía el axioma de continuidad que teníamos que verificar que hacía F? El punto 2 era que qué le pasaba a cada uno de los U sub I. ¿Sí? Entonces acá lo que hacemos es usar la definición de H, y esto es la composición esta, ¿sí? Aplicado a U sub 1, ¿sí? Y lo voy a hacer en la misma tablet, entonces esto es H de B sub 1, porque así habíamos definido la proyección, las imágenes de los U sub 1 eran, de los U sub I eran los B sub I, ¿sí? Ay, me estoy equivocando con la H, perdón. Esto es G, porque una vez que me pasé acá en la definición, H se convierte en la proyección compuesta con G, así que esto de acá era G, ¿sí? Paso de diapositiva. Entonces lo que tenemos es que H, H de U sub I, entonces era G compuesta con de U sub I, pero esto es G de U sub I, que es G de B sub I, y esto es I por la definición de G. Que G era una función que iba de B en R, ¿sí? O sea que H verifica 2 del axioma de continuidad, ¿sí? Y por último, tenemos que mirar el 3, así que sea M punto medio de un segmento AB que está contenido en la recta A. Fíjense que no estoy diciendo ni que las abscisas de A y de B sean ni racionales ni irracionales ni nada. Eso es un punto que por ahí es interesante ver, que este último punto 3 del axioma de continuidad es independiente de la cuestión de si estoy trabajando con racionales o con irracionales. Por eso es que funciona la biyección entre la recta y los números reales. Estamos, entonces, M es el punto medio de un segmento AB que está contenido en A, sea M', la imagen de M por
la proyección paralela, A' la imagen de A por la proyección paralela, B' la imagen de B por la proyección paralela. Entonces lo que tenemos que calcular es H de M'. ¿Sí? Pasamos entonces H de M' es G de la proyección de M, ¿sí? Que es porque M era, espera que algo raro ahí, sí, espera un cachito. H, claro, no, tengo que hacer H de M, no de M'. Eso es lo que me está funcionando mal. H de M. O sea, lo que quiero ver es que el punto medio del segmento AB va a tener como abscisa el mismo que tenía con F, ¿no? Entonces ahí es... O sea, acá tengo H, lo cambié por su definición, ¿sí? Y entonces esto va a ser G de M', pero como G es la función que salió del sistema de abscisas en B, puedo usar lo que sé de G por ese axioma, por cumplir con ese axioma, y esto es G de A' más G de B' sobre 2, ¿sí? Pero A' resultaba ser la proyección de A y B' resultaba ser la proyección de B. No me gusta que el igual quede... Ahí. Y entonces esto es... esta parte es H de A, esta parte es H de B sobre 2, ¿no? O sea que para H también se cumple que el punto medio del segmento AB se transforma, tiene como abscisa la semisuma de los extremos, ¿sí? Entonces acá estamos viendo que H cumple 3 del axioma de continuidad. Pero el mismo axioma de continuidad me dice que hay una única función de A en R. Volvamos para atrás. ¿Cómo habíamos definido H? Era una función de A en R que verifica 1, ¿sí? Verifica 2 y verifica 3. Por lo tanto, F y H son la misma función porque por unicidad de lo que provee el axioma de continuidad. Y entonces ahora, como H nos relaciona, como H es F, ¿sí? Resulta ser que F es G compuesta con la proyección paralela compuesta con G, dicho en el orden correcto, ¿sí? Entonces, calculemos F en una cualquiera. F en una cualquiera va a ser G compuesta con PC de A, va a ser G de PC de A, que es G de A', y ahí logramos lo que queríamos, que era conectar que F de A y G de A' eran iguales. ¿Sí? Volviendo al primer dibujito, entonces
lo que estamos viendo es que si A, por ejemplo, en este lugar donde estamos ahora, A tiene una abscisa 2,6, por ejemplo, ¿sí? Pero 2,6 U. A' acá abajo también tiene una abscisa 2,6, pero esa abscisa es 2,6 D. ¿De acuerdo? Eso es lo que me relaciona la proporcionalidad entre uno y otro de los dos sistemas de abscisas, ¿sí? Y lo, una cosa que también pasa y que volvamos para además también pasa que si yo tengo la recta A y tengo la recta B, dos sistemas de abscisas, 0, U1, U2, B0, B1, B2, etcétera, ¿sí? Si yo me traigo una copia de B acá, ¿sí? Hago coincidir con una transformación rígida, ¿no? Hago coincidir B0 con U sub 0, acá entonces va a estar B1, acá entonces va a estar B2. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo trace estas rectas? U0, la que une U1 con B1, U2 con B2, ¿cómo van a ser? Paralelas, ¿sí? Eso todavía, eso también es cierto, pero para poder demostrarlo necesitamos el concepto de homotesia, que lo vamos a ver bien a continuación. Pero digamos que este teorema es un sí solo sí, o sea, la proyección paralela preserva las abscisas y si yo y dados dos sistemas de abscisas distintos, hay una relación de proporcionalidad entre uno y otro. Y eso nos lleva al otro teorema que ya vimos, que era el de que si medíamos el mismo segmento en dos unidades distintos, había una relación entre uno y otro mediante una constante de proporcionalidad que es justamente 1 sobre una de las unidades medida en la otra, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ajá. Ah, es por comodidad, no es que sea ninguna cuestión complicada. Lo expliqué un poquito al principio cuando hice mirá este dibujito que está en la página, en la 3 y este que está en la 2. Ves que acá no coinciden U0 con B0. Pero en la siguiente lo hacemos coincidir porque en realidad no hay ninguna pérdida de generalidad, porque si yo me traigo una copia de B acá, que en vez de pasar por allá afuera coincidan U sub 0 con B sub 0, entre la nueva y la anterior hay congruencia. Entonces todo lo que diga para la nueva va a ser cierto para la que está fuera. ¿Está bien? Y es más fácil la demostración estando juntitos. O sea, ¿qué problema habría si no los ponemos juntitos y no hablamos de esta pérdida de generalidad? Que acá tendríamos que enchastrar un poco más las cosas encima con una transformación rígida. Entonces se hace es como
tener una tercera función ahí que en realidad tampoco aporta nada. Entonces, preferible no ponerla y hacer coincidir los orígenes. Pero lo que les estaba diciendo ahora, que también es cierta la vuelta, digamos, pero esta cuestión que sería que si tenemos dos sistemas de abscisas que coinciden los orígenes y vamos trazando eh, las rectas que unen cada U sub i con cada B sub i, estas resultan paralelas, ¿sí? eh, nos está faltando el concepto de homotesia para poder demostrarlo, pero ya tenemos un montón de indicios de que eso está pasando, ¿sí? Porque teníamos un primer teorema de conversión de unidades que justamente me muestra, sabiendo lo que sé de los números reales, esta conversión de unidades es una relación de proporcionalidad directa, ¿sí? O sea, para pasar de la longitud del segmento PQ medida en U al revés, digamos, de la longitud del segmento PQ medida en V a la longitud del segmento PQ medida en U, lo que necesito conocer es la razón de proporcionalidad. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, veamos entonces los dos corolarios que nos estaban que aparecen en el libro, ¿sí? El primero dice que tengo un triángulo A, B, no, ven, ya quiero ponerlas, es el A está acá arriba, el B acá y el C acá, para que no salgan igual las letritas. ¿Está bien? Eh, Acá está. Entonces, lo que dice este teorema también está puesto de esta manera porque es un poquito tradicional y aparece también en el libro de Euclides, que dice que si tomamos las rectas que contienen a dos de los lados del triángulo y trazamos una paralela, uy, me salió horrible de paralela, una paralela al tercer lado, ¿sí? Resultan los segmentos, acá va a aparecer una letra R y acá una S, ¿sí? Los segmentos que quedan determinados son proporcionales a los lados del triángulo, ¿sí? R. Me parece que los que puse al revés son S y R, ¿sí? Le voy a poner como está en el libro, así, este es S y este es R. Entonces abajo de B, porque acá dice AR es ACR, que están en el mismo lado, AS es ABS. No, está bien ahora, ¿eh? En el cuadernillo está A, C y R alineados y A, B y S alineados. Tenemos distinto entonces. Ah, qué mal. Bueno, porque la versión de ustedes es más nueva, así que espero que no estemos haciendo... No tiene sentido de la otra forma. Claro. Bueno, creo que como lo puse ahora, está de acuerdo a la demostración, ¿sí? Capaz que ustedes tendrían que cambiar en el cuadernillo el dibujo nomás. Bueno, lo interesante de esto es que sigue siendo válido aunque la paralela la tracemos por acá o por acá también, ¿sí? O sea, este teorema sigue siendo cierto aunque en cualquiera de las tres regiones que determina el triángulo, digamos. Fuera del triángulo, del mismo lado, dentro del triángulo
o fuera del triángulo del otro lado del cruce, digamos, ¿no? Así que es interesante. Después revisen también en el cuadernillo, que por ahí queda más claro cómo están las cosas. eh, Miren que es totalmente independiente de cualquiera de los tres casos, funcionan de la misma manera. No hay un problema de tener que avisar si uno está en esta región o en esta región o en esta región. La demostración no hace uso en ningún momento de decir que, que hay una región en la cual se está trabajando. Creo que sí dice, por lo que vos me leíste recién, dice algo de que B quedó entre A y S, ¿no? Y ese sería un punto en el cual estamos trabajando este caso y no los otros dos que les dije antes, ¿sí? Habría que revisar bien, pero no es ningún problema grave, digamos. Creo que es al final que hacemos que se hace la cuentita, que queda un poquito distinto si a este segmento, a ese, le saco el AB para quedarme con este, ¿sí? Si estoy en el caso de adentro, me estaría dando como negativo, digamos. Sería que a este, no, igual da lo mismo, porque a este le tengo que sacar este, me quedo con este. No cambia nada. Eh, Se demuestran en forma similar. Ok, listo. Claro, es simplemente eso, cómo haces las diferencias entre los segmentos, cómo van quedando, nada más. No, no trae graves problemas en la demostración. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos una... eh, la recta C es la que queda, la que determinan S y R, ¿sí? Es, y la recta A es la que pasa por ahí C, y la recta B es la que pasa por ahí B. Ahí ya, yo no leo bien, porque no leo bien en el coso si las estoy haciendo bien, pero da exactamente lo mismo. O sea, llamé a A a esta y B a esta, ¿sí? Entonces, lo que hago es proveer tanto a A como a B de un sistema de abscisas a cada uno. Eh, pero lo que importa es que nacen los dos en el mismo lugar. U sub 0 y B sub 0 están los dos en el mismo lugar. Y D resulta la proyección de C del segmento U sub 0, U sub 1. ¿Sí? O sea, le doy a A, le pongo un sistema de abscisas donde U es arbitrario, pero el sistema de abscisas que le pongo a B ya queda determinado por la proyección paralela que me daba C. O sea, acá está B sub 1 y acá está B sub 2, si este era U sub 1 y este era U sub 2. ¿Se entiende? Entonces, U es cualquiera, pero B depende del valor que le haya dado a U. ¿Sí? Lo que pasa es que U no necesariamente está contenido en A. U puede estar suelto por otro lado. Entonces es menos lío estar diciendo U sub 0, U sub 1. Exactamente, sí, sí. O sea, en el sistema que armas de abscisas que armas en A es el sistema común. Y la forma de armar ese sistema, esa regla sobre A, es usar U como unidad. Entonces el U sub 0, U sub 1 es U.
Eh, bueno, vuelvo a hacer lo de la duplicación. Y borro un montón de cosas acá. Cierto. Pero estoy borrando todavía. Así les aparece. Así parece que pasé de diapositiva, ¿sí, no? Acá sería. Ahí está. Ah, pero no se actualizó. A ver. Ah, borré en la 8. Bien. Y vos me las cambiás de lugar. Buenísimo. Entonces ya me perdí. Perdonen. Eh, bien. Entonces, tomamos el segmento. No me gusta el amarillo para escribir tanto. El segmento AR lo medimos entonces con la unidad U, que de acuerdo al sistema de abscisas que teníamos, esto era F de R. ¿Sí? R es un punto que está en la recta A, entonces le puedo calcular qué número real le corresponde mediante este sistema de abscisas. Pero gracias al teorema anterior y que sobre B pusimos un sistema de abscisas heredado del de A, esto es G de S. ¿Sí? Porque acá estoy haciendo uso del teorema anterior. O sea, como la proyección paralela de R es S, la abscisa de R medido con U es igual a la abscisa de S medido con B, que es lo que demostramos en el teorema anterior. ¿De acuerdo? Y eso entonces es la medida del segmento AS usando la unidad B. De la misma manera, lo voy a hacer más corto, AC medido con U es la misma medida que AB medido en B. ¿Sí? No puse las Fs y las Gs ahí. Ahora viene el pasito delicado y que tiene que ver justamente con que B está entre A y S, es el caso que estamos mirando. CR, entonces, que viene a ser este segmento, porque es el que está involucrado en el enunciado del teorema, o sea, lo que nosotros queríamos mirar era que AC AR es ACR como AB es AS. ¿Sí? Entonces, CR medido en U, fíjense que es la diferencia entre el segmento AR, ahí es donde entra la cuestión de los casos, ¿no? AR es el segmento más grande, para quedarnos con CR le tenemos que sacar AC. Como estamos midiendo, me estoy olvidando de los subíndices U. En uno, pero no, me quedó medio poco panseadita la U. Claro, sí. Yo lo tengo en U, ¿eh? Claro. Bueno, revisando, sí. Pasa siempre esto, y a mí me pasa más que a nadie. Es un desastre lo mío, pero bueno. Es, es para...
para que estén atentos, sí. Ah, sí, sí, las muevo cuando termino de contar esto, entonces. Pero por ahí paso dos diapos ahora para seguir escribiendo. Acá, como empezamos a medir en A, porque CR el problema que teníamos es que no empezaba en U0, pero A es U0, ¿sí? Y también es B0. Entonces acá puedo usar F de R y F de C. ¿Está bien? O sea, la ventaja de haberme pasado acá es que puedo usar la F. Acá no la podía usar todavía. En cambio acá puedo usar la F y acá puedo usar la F. El teorema me dice que esto es igual a G de S menos G de B. ¿Sí? Ahí ya me tendría que pasar de diapo o hacer alguna magia para que me entrara acá. Pero bueno, volvemos, paso entonces, vuelvo a escribir. Teníamos entonces CR medido en U, que lo escribimos como AR. Gracias. Sí, yo estoy escribiendo lo más contenta y no me doy cuenta, perdón. AR menos A C, ¿no? Sí, ahí está. Y ahí me pasé a F. Esto era F de R menos F de C. Y el teorema, acá estoy usando entonces el teorema de la preservación de las abscisas, porque me paso de F a G. Pero de R me tengo que pasar a la proyección en R, de C según R, y porque eso es lo que me decía el teorema, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿Quién es la proyección paralela de A sobre B según C para R? Es S. Ah, me olvidé la G. G de S. Y este de acá es B. Entonces, ¿no? Menos G de B. Pero eso, G de S es la medida de AS en B y G de B es la medida de AB en B y este es el segmento BR. BS. Gracias. BS. Medido en B. Bien, no terminamos todavía. Lo que tenemos ahora es, entonces, que CR medido en U y BS medido en B son el mismo número real. ¿De acuerdo? Y lo que queríamos demostrar era la proporcionalidad. Voy a escribir a dónde queremos llegar, digamos, de alguna manera la tesis era en proporciones que AR sobre CR es lo mismo que AS sobre BS. Noten que no aparecen ni U ni B en ningún lado, ¿no? Para lo que es la tesis, estamos haciendo una proporcionalidad donde desaparecieron U y B. Entonces, hasta ahora que tenemos, sabemos que AR medido en U es igual que AS medido en B, ¿no? Y tenemos que CR medido en U es BS medido en B. Entonces estamos casi en donde queremos. Porque si dividimos números reales por cosas iguales, obtenemos cosas iguales. ¿No?
¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que demostramos hasta ahora fue que si medimos a R con U, nos daba el mismo número real que a S con B. Voy para atrás unas diapos. Acá. Acá es esto. Lo que medimos fue AC y CR, ¿no? Pero lo que obtuvimos fue que CR y BS eran el mismo número real, usando el teorema anterior. Y que AC y AB son el mismo número real gracias al teorema anterior. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces volvamos a lo que tenemos. AR, eso que dije recién, es que AR medido en U es lo mismo que AS medido en B. Y CR medido en U es lo mismo que BS medido en B. Entonces, estos son números. Si usamos el axioma de los reales de dividir miembro a miembro, obtenemos algo como esto, solo que nos están faltando los subíndices estos, ¿no? ¿Se ve? O sea, acá desaparecieron U y B. Entonces lo que tenemos que explicar es esa desaparición. ¿Sí? Voy a sacar la flecha, esta, ¿sí? Y acá, si... ya que sigo con el truco, y lo que estoy diciendo es esto. Saco el hasta ahora. ¿Está bien? Lo único que hice ahora fue, como tenía cosas iguales, ahora puse esta proporción. Pero para pasar de lo que está abajo a lo que está arriba, lo que falta es que desaparezcan estos subíndices. ¿Sí? Y eso se hace porque justamente la proporcionalidad es independiente completamente de las unidades. Esa es la ventaja grande de la proporcionalidad, que lo que estuvieron en la clase pasada vieron que charlamos que estas cuestiones de que la magia de la proporcionalidad es que me permite comparar cosas muy distintas, porque justamente lo hago de manera proporcional. Fíjense, acá viene a estar el teorema del cambio de unidades. Si yo me pasara a otra unidad W, por ejemplo, para hacer esta conversión lo que necesito es ahí me equivoqué, al U medirlo en W, ¿no? O sea, tengo este dato que era el teorema de conversión de unidades, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo acá, a este lo voy a llamar lambda. Uy. A este que está acá abajo, el U en W, lo voy a llamar lambda, ¿sí? Entonces fíjense que lo que estoy haciendo acá es dividiendo por lambda. Si divido por lambda en todos lados, en realidad este no sería lambda. Los últimos dos no corresponden a esa conversión. Fíjense que acá es como que estoy dividiendo por lo mismo, o sea que no importa quién fuera este W, la relación se mantiene igual. ¿Se entiende? Y de acá sale un mu, que viene a ser, el mu viene a ser V medido en W, ¿sí? Entonces, cuando uno hace proporcionalidad, se independiza de las unidades, ¿de acuerdo? Piensa en un cachito para un asidero de cuestiones cotidianas. Si yo les digo, este segmento es el doble que el otro, ¿necesitan saber cuánto mide el primer segmento para saber que tienen que hacer 2 copias de ese para tener el segundo? O sea,
el doble D es independiente de qué longitud tenga el segmento del cual estoy hablando. Entonces, acá pasa más o menos parecido. No importa con qué unidad esté trabajando, como acá voy a estar de este lado, estoy dividiendo por la misma U, es como que es independiente de haber medido en U. Y como acá estoy dividiendo por el mismo B, es independiente de haber medido en B. Con lo cual, la tesis es cierta. No importa si medí con U de un lado o con B del otro, que también está buenísimo porque el U yo lo elegí de manera arbitraria. Y el teorema no depende de qué elección haya hecho yo de U. Porque justamente hay proporcionalidad. Entonces, no importa con qué unidad yo haya demostrado el teorema, porque cualquier unidad me provee el mismo resultado. ¿Se entiende? Bueno, y si no, lo revisan bien. Pero no son cosas difíciles, pero hay que tener en cuenta que uno se pasó a hablar con lenguaje de proporcionalidad, ¿no? Entonces, de alguna manera las unidades ya dejan de, de tener el mismo valor que cuando estamos trabajando de manera absoluta con las unidades. Estamos como cuando trabajamos con la regla en metros, estamos trabajando en un sistema absoluto. Pero cuando trabajamos eh, en, un, en un mapa a escala, ahí ya estamos pasándonos a una cuestión relativa, de acuerdo a lo que me provee la escala. ¿De acuerdo? Y ahora sí, acá sí se terminó el teorema, ahora sí, llegando a este lugar, donde lo que nos muestra es que si dividimos estos números, se mantiene esta razón, es igual a esta razón, y lo que está funcionando ahí entonces es proporcionalidad. Pasemos entonces ahora sí a lo que dice el teorema de Tales, que está catalogado como el segundo teorema en importancia de la geometría euclidiana, donde el primero es el de Pitágoras y después viene el de Tales, pero entre medio también queda como muy importante el de la suma de los ángulos interiores del triángulo, que es 180 grados, porque justamente es el que trajo las controversias. Lo que pasa que en el momento en que Euclides dijo que la suma de los ángulos eran dos rectos, a nadie le pareció nada raro. eh, y a principios del siglo XIX es que empieza a haber controversias con ese axioma. Por eso, para mí, los tres teoremas importantes son esos, ¿no? El de Pitágoras, el de Tales y el de la suma de los ángulos del triángulo. Eh, que me definen el espacio en el cual estoy trabajando. Bueno, ¿qué dice el teorema de Tales? Formulación histórica, ¿sí? Tenemos dos rectas cortadas por un sistema de paralelas, ¿sí? Y a propósito hice paralelas que parecen más juntitas y otras que están más lejos, porque justamente eso es lo que hace necesario eh, trabajar con el teorema de Tales, porque si las paralelas están equidistantes, no necesitamos trabajar con números irracionales. Si las paralelas con las que corto son equidistantes, es el teorema que vimos al principio de la unidad, que tenía que ver con dividir un segmento en n partes congruentes. No hay mayores problemas, no hay que usar axioma de continuidad para demostrar esas cosas cuando el sistema de paralelas con el que estoy cortando son paralelas equidistantes. Pero el teorema de Tales generalizado, tengo un sistema de paralelas donde son cualesquiera las paralelas. Entonces
tenemos a la recta M y a la recta N y C sub I que están que me arman un sistema de paralelas. Este I podría ser que fueran números enteros, entonces tendríamos un sistema infinito de rectas que cortan a M y a N, pero discreto, pero nadie dice que no podría ser los racionales y tampoco nadie dice que podría ser cualquier número real. O sea, podríamos tener un sistema de paralelas con un infinito no numerable de paralelas si quisiéramos, y sigue valiendo el teorema de Tales, solamente que el teorema de Tales, para hacerlo más corto, relaciona solamente 3 de estas paralelas, no todas. ¿Está bien? O sea, no, lo que hago es quedarme con un pedacito de, de todo este sistema de paralelas. Me alcanza con mirarlas de a 3. ¿Sí? Entonces tenemos M y N intersectadas por 3 o más paralelas y lo que dice el teorema de Tales es que los segmentos determinados sobre una de ellas son proporcionales con los segmentos determinados sobre las otras. ¿Sí? Entonces pongamos algunos nombrecitos. Acá, si a este le pongo, a ver cómo están acá. A este le pongo B y a este le pongo C, ¿sí? Porque necesito 3 para hacer la demostración y es válido cualesquiera 3 que yo vaya agarrando acá. Acá va a estar A', B' y C', que son los proyectados según la dirección de C en la función que va de M a N, ¿sí? Para hacer la demostración más fácil, lo que hago es traerme una paralela acá que pase por A. Entonces, como hicimos recién el de las abscisas, en vez de trabajar con N y M, trabajo con N' y M, de manera que coincida el origen en el cual estoy trabajando, y de esa manera entonces me puedo deshacer de esta que está acá. Ya cambié la diapositiva, por eso estoy borrando tranquila. Entonces, como no hay pérdida de generalidad, le sacamos la prima a la n. Acá tenemos a A' que es igual a A, B' es ese puntito que está ahí y C' es este que está acá. Bien, ¿qué tenemos que demostrar acá? Que la longitud de AB es a la de A'B', como la de BC es a B'C'. Bueno, no está dicho así, pero es lo mismo. O sea, en el teorema, en el cuadernillo están cruzados estos dos, que da lo mismo. Lo escribo como está en el cuadernillo. O sea, como estamos trabajando con números reales, lo que yo puse y lo que está en el cuadernillo son exactamente iguales. AB es ABC, como A'B' es A'B'C'. ¿Sí? O sea, la única diferencia es que podemos pasar de lado uno y otro, y el teorema es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Lo que estamos enunciando acá, que la proporción que hay de este a este es la misma que la que hay entre este y este, que está más en consonancia con el teorema principal que hicimos de preserva las abscisas, porque estos dos están del mismo lado y estos dos están del mismo lado. O sea que geométricamente tiene el sentido de que estamos llevando estos valores a los que están acá. Numéricamente da exactamente lo mismo, porque lo único que hay es
un cambio entre cuál va arriba y cuál va abajo de los números reales con los cuales estoy trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacerla más corta que el otro usando el corolario que hicimos recién. Acá tenemos el triángulo ABB', ¿sí? Y el triángulo ACC'. Si usamos el corolario anterior, ya lo tenemos demostrado lo que estamos diciendo. En el libro está un poquito más largo porque no hace uso explícito del corolario anterior. Pero si yo digo que tengo el triángulo ABC, ABB', perdón, y el triángulo ACC', le puedo aplicar el corolario del teorema anterior, que era que este lado es a este, como este es a este, y es justamente lo que está diciendo esto de acá. ¿Se entiende? Si lo quieren ver un poquito más largo, lo miran del libro y ahí está. ¿Sí? ¿Lo que dije recién? Ah, bueno. Sí, porque lo hice distinto que en el libro usando el corolario que habíamos hecho recién del triángulo, ¿sí? Si miramos este sistema de tres paralelas cortadas por dos transversales, digo, al revés lo digo, si dos transversales cortadas por tres paralelas, observamos que hay un triangulito acá y otro triangulito acá que me verifican el corolario anterior. ¿Y qué me decía el corolario anterior? Que este segmento dividido este segmento daba lo mismo que este segmento dividido este segmento, que es lo que tengo escrito acá. Entonces lo hice más corto que lo que dice el libro porque usé el corolario que teníamos recién. Pero fíjense que ya nos independizamos también de las unidades. ¿Sí? Sí, es totalmente indistinto. O sea, fíjate que acá ya estás trabajando con números. Entonces, si vos das vuelta a esta, pero también das vuelta a esta, sigue siendo todo cierto. Entonces, eh, mientras acá podés hacer un montón de manejos numéricos que igual se traslucen en el sistema de las paralelas. ¿Sí? Fíjate que yo recién lo enuncié, en vez de tener los dos del mismo lado, haciendo el cociente acá, y los dos del mismo lado haciendo el cociente acá, yo recién lo que hice fue relacionar este con este y este con este. Primero lo enuncié así. Y da exactamente lo mismo, porque lo único que estás haciendo es un manejo aritmético, digamos, de pasar este denominador a numerador del otro lado y este numerador a denominador del otro lado. Así que funciona todo lo mismo. Y también esto es bueno para mirar lo de razones y proporciones, que muchas veces se pone como un tema de estudio en secundario, y no es más que una aplicación del teorema de Tales, porque también es cierto que el segmento largo es al segmento chiquito como el segmento largo es al segmento chiquito, porque siempre que tengas tres paralelas que te lo amparen, digamos, o sea, no, yo en el orden en que lo hice, esta era la paralela 1 y esta la paralela 2 y esta la paralela 3. Pero si vos querés relacionar el segmento grande con la diferencia, estás haciendo la paralela 1, la paralela 2, la paralela 3. O sea, lo único que hice fue nombrarlas en distinto orden a las paralelas. ¿Se entiende? Bueno, es bastante lío porque hay mucha información dando vuelta. Pero
siempre es sorprendente con razones y proporciones que pasan cosas como que A sobre A, no, a ver, ¿cómo sería lo de razones y proporciones? Espero que me salga bien, pero si A es a B, como C es a D, se pueden hacer cosas raras como que A más C es a B más D, como C es a D. A ver, no los estoy compartiendo. Ahí está. O sea, si yo parto de esto, que son números reales, puedo demostrar esto. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo estoy haciendo una suma en el denominador? Y bueno, esto tiene su correlato geométrico y su explicación, porque estoy mirando en... Si A y B son números reales ahora, estoy mirando este segmento es a este. A ver, no me conviene, me conviene. Este segmento es a este, como este es a este. O sea, este es A, este es B, este es C y este es D. Como números, ¿sí? O sea, las longitudes de esos segmentos son A, B, C y D. ¿Y qué significa A más C y B más D? Es este, A más C. O sea, la suma de los segmentos que miden A más C es proporcional con este de acá, que es B más D. Y todos esos manejos algebraicos que se van haciendo, si uno parte de proporciones, o sea, de la igualdad de dos razones, hay un montón de cosas que no hay que confundir el trabajo de fracciones con el trabajo de razones y proporciones. Estamos usando una notación muy parecida a la de fracciones, pero no son fracciones necesariamente estas cosas que estoy haciendo. Porque para que sean fracciones, C tiene que ser entero y D tiene que ser entero. Estas son razones. C es un número real y D es otro número real. Lo único que tengo que pedir es que lo que esté abajo no sea cero. Y además no va a ser cero si los segmentos son propiamente dichos. O sea que no consideremos que un punto sea un segmento, digamos. Desde el punto de vista de la geometría es raro pensar que tenemos un segmento de longitud cero, ¿no? Pero para algunas de las aplicaciones podría llegar a ser importante tenerlo. Bueno, ¿cómo vienen de cansancio? ¿Bien? Porque me gustaría por ahí contarles un poquito de esto. Así empezamos con homotesia ya en el próximo tema. Pero si no, lo cuento cortito en la próxima clase. ¿Qué quieren? ¿Qué prefieren? ¿Tener clase mañana? Así recuperamos la del lunes. O... Está bien. Eh, no, entonces... No, no, no. Bueno, no sé. ¿Alguno más? ¿Quiénes estamos? A ver, voy a interrumpir. Habíamos quedado a las 13 o a las 14, como les viniera bien a ustedes. Pero tampoco es que estoy tan necesitada, porque puedo pensar en que lo demos en